Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Una especial situación por la que estamos atravesando y nada más que nada menos queríamos hablar con un hombre que ha trabajado intensamente en la libertad de expresión, en su tarea, los diarios del interior, presidente de ADEPA, presidente de los diarios de distintas relaciones y también está ahora para viajar en próximos días a Colombia, donde se va a hacer la Asociación Mundial de Editores. También Daniel Rezain, a quien me refiero, integra los temas fundamentales del periodismo internacional. Hay 80 miembros en el periodismo internacional, entre los cuales él figura y viaja permanentemente para participar. Así que no quiero decir más porque de lo contrario no vamos a poder charlar ni cambiar ideas con el gran amigo que es el doctor Desen. Daniel, te agradezco mucho tu presencia. Te mando un abrazo. Hola Pocho, un placer estar en tu programa como siempre. Adelante con lo que vos creas para plantear estos días con tus viajes que están programados. Está el tema de Trump también, para hablar de política internacional, con el tema Venezuela, que creo que no podemos dejar de mencionar. Pero te dejo para que vos te encargues de plantear los temas que consideres fundamentales en este momento, Dani. Bueno, muchas gracias. Sí, si te parece, empezamos con un panorama de lo que está pasando en el mundo en este año que todavía está arrancando, ¿no? Que debutó con una aceleración histórica extraordinaria, con la extracción el 3 de enero de Maduro en esa operación hollywoodense, ¿no? Que llevaba adelante la Fuerza Delta a partir de la decisión que toma Donald Trump de intervenir en el terreno en Venezuela. Y a partir de allí no se acabó la velocidad y el vértigo, sino que se sucedieron una cantidad de conflictos o hipótesis de conflicto muy sorprendentes, ¿no? La posibilidad, el anuncio de Trump de que iba a tomar por las buenas o por las malas Groenlandia, ¿no? Generando allí un conflicto con sus aliados de la OTAN, luego la posibilidad de un ataque en Irán, ¿no? A partir de los asesinatos que veíamos por las protestas que se multiplicaban y la represalia que crecía extraordinariamente en Irán. Es decir, se multiplicaban los frentes, no teníamos tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo a nivel regional y a nivel global, y eso se empezó a enfriar un poco en Davos, ¿no? Algunas semanas más adelante, en enero, allí bajó un cambio Trump, ¿no? Retrocedió en cuanto al tema de Groenlandia, planteó que se iban a iniciar conversaciones. La contracara del esperado discurso de Trump fue la del primer ministro canadiense, ¿no? Que planteó allí una visión muy diferente respecto de lo que debe ser la política global y el papel de las potencias intermedias en la gran discusión mundial. Hubo muchas cosas también en Davos, ¿no? Recordemos, es el principal foro de negocios a nivel mundial que de algún modo anticipa las perspectivas, se mandan mensajes los mandatarios, pero también los principales hombres de negocios respecto de su visión de la economía y cuáles pueden ser los movimientos que cada uno de ellos planea dar en los siguientes meses. Javier Milei tuvo allí una exposición también muy comentada, ¿no? Desde el punto de vista de su visión de la economía y el papel que cree él que juega el capitalismo, su visión sobre los monopolios y demás. Pero hubo otros protagonistas, tocaron sobre todo, decía Pocho, el papel de la inteligencia artificial, la evolución arrasadora de la tecnología que nos genera mucha incertidumbre. Había figuras allí como Elon Musk, ¿no? Que es un tecno-optimista naturalmente y el gran protagonista de muchas de las novedades que tenemos en ese terreno, pero otras visiones que generan preocupación relevante como la igual Harari, ¿no? Un gran macrohistoriador que viene advirtiendo los peligros de la irrupción de la inteligencia artificial
y que plantea básicamente que la inteligencia artificial no es una herramienta más, sino que es un agente que puede tomar decisiones, dice, ¿no? Él decía, Claro, una Daniel, herramienta es un cuchillo con la que un humano puede cortar su comida, pero también asesinar. En cambio, la IA es un agente que puede fabricar esos cuchillos y tomar la decisión si va a usarlo con un alimento o con un humano, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso nos empezamos los mandatarios del mundo, 65 de ellos estaban allí, lo que decía Harari es, tienen que tomar la decisión sobre si van a regular o no van a regular, y si van a regular, cómo van a regular, si le van a dar entidad jurídica a las IA en sus respectivos mercados, ¿no? IA que hoy el desarrollo está en manos básicamente de dos potencias que son Estados Unidos y China, ¿no? Bueno, ¿cómo se para el mundo frente a eso? Grandes Daniel, discusiones que abarcan al periodismo, abarcan a todas las industrias y abarcan a la perspectiva que tiene la democracia y los papeles que deben jugar los gobiernos. el otro día leí un comunicado, un comentario de Nelson Castro, de Castro, mejor dicho, que siempre escribe eso de política internacional, ya sea en los diarios, ya sea en los medios en el cual él participa. Decía Daniel, esto significa que el acuerdo argentino-norteamericano, bueno, ahora puede incorporarse a China, que sin duda alguna no ha dejado de tener vigencia del tiempo, bastante tiempo a esta parte. Y lo otro es, esta es una política que se está implantando de geopolítica y entonces creo que no podemos dejar de mencionar. Así que yo creo, Daniel, te dejo la inquietud que vos vas a todo de Miguel, yo te lo mencioné hoy, no sé si vos tomaste en cuenta. Mirá, bueno, claramente la gran apuesta del gobierno de Milei en el frente internacional es su alineamiento absoluto con los Estados Unidos, ¿no? Desde el día uno, desde que antes de que Trump asumiera, cuando estaba en campaña, cuando estaba indefinido quién iba a ser el próximo presidente norteamericano, Milei hizo esa temprana apuesta que le generó réditos, ¿no? El primero de ellos se dio en el momento más crítico que vivió la gestión de Milei, que fue el año pasado, entre el 19 y el 22 de septiembre, ese fin de semana en la que la economía argentina estuvo en una incertidumbre de las típicas de sus grandes crisis, donde el Banco Central terminaba una semana vendiendo 678 millones de dólares en un viernes, precedidos de 370 el día anterior, es decir, con una inercia que llevaba a un volumen de uso de reservas que inevitablemente la semana siguiente, de no aparecer ninguna intervención extraordinaria, podía llevarse puesto al gobierno, ¿no? Generar una enorme, era una corrida ya desatada, y evidentemente el gobierno no tenía espalda con su Banco Central para hacerle frente. Bueno, ahí aparece la mano mágica del gobierno americano, encarnado por ese tuit antes de que abriera el mercado de ese lunes 22, donde el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciaba que iba a hacer todo lo necesario para asistir a la Argentina. Bueno, eso cambió radicalmente la situación. Recordemos que estábamos en medio de dos elecciones, ¿no? De la sorpresiva elección que había hecho Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y luego esto le daría un oxígeno imprescindible para su supervivencia a esa gestión, que terminaría en el triunfo notable que tuvo el mileísmo en octubre y que abrió el campo en el que hoy estamos viviendo, ¿no? Es decir, un gobierno que retoma la agenda, un gobierno que lanza su plan de reformas, un gobierno que logra aprobar su presupuesto, un gobierno que pone sobre la mesa las reformas que desde el regreso a la democracia fracasaron gobiernos como el de Alfonsín, como el de la Rúa, como el de Macri, ¿no? En materia laboral, en materia impositiva, ya tenemos la media sanción en el Senado de la laboral, seguiremos con la reforma impositiva, es decir, empieza a imponer una cantidad de medidas que el gobierno considera vitales para poder ampliar las perspectivas que tiene su gobierno, que hasta ahora se ha apoyado en dos grandes logros que están muy alineados con su victoria electoral, ¿no? Que es la contención, haber logrado una relativa estabilidad en materia económica, haber Daniel, descendido ese 211% que teníamos en el 2023 a una inflación que está en torno al 30%, con un dólar controlado y demás. Bueno, ahora falta crecimiento,
ahora falta inversión y el gobierno considera que estas reformas están íntimamente ligadas con ese objetivo, ¿no? Y asistencia y crédito externo, crédito más fluido, que necesita una baja todavía más significativa del riesgo país, que con estas reformas el gobierno calcula que puede tener, ¿no? Daniel, veo que te está ocupando de todos los temas, lo cual me parece importante, un hombre que fue presidente de ADEPA, que está en la política internacional y que, sobre todo, en cuanto a la prensa en el mundo, tiene vigencia. Y, pienso que viajarás mucho tiempo este año, muchos días, así que habría que evaluar y analizar cómo se van formando las cosas. Y lo que vos hablabas hoy de inflación, del Banco Central, todas estas cuestiones, creo que son importantes que las atendamos, que llevemos el apunte, digamos, hablar simplemente. Sobre todo evaluemos qué es lo que está pasando. Y ahí creo que también tenemos que hablar de cómo va la economía, cómo están las cosas, para ver qué va pasando. Pero lo que me deja, no la sensación, sino la seguridad de que mi amigo Daniel Desein va a proyectar a niveles importantes, nivel mundial, que creo que sin duda alguna trasciende el tema de lo que está haciendo. Y ADEPA, ¿cómo está ADEPA? Bueno, a ver, ahí te hago un panorama general sobre cómo está el periodismo y ADEPA. ADEPA es una organización la más representativa de la prensa a nivel nacional, que está muy integrada con sus asociaciones equivalentes a lo largo de América Latina, con la gran organización americana en materia de representación de medios que es la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Que a su vez trabaja codo a codo con la Asociación Mundial de Editores, que es su equivalente a nivel global, ¿no? Compartiendo siempre, obviamente, su principio fundamental, que es la defensa de la libertad de expresión, pero también siguiendo la sustentabilidad de los medios, ya que sin medios sólidos, sin medios fuertes, sin medios que tengan espaldas para poder cumplir con su función constitucional, ¿no? De generar, ser un contrapeso en nuestras repúblicas, a suministrar información para que las democracias y los ciudadanos estén debidamente nutridos con los elementos que necesitan para tomar decisiones y participar activamente de ellas. Bueno, todo eso se mueve, por supuesto, al compás de las grandes novedades, del deterioro de la democracia, de la irrupción de nuevos líderes, ¿no? Que están muy ligados a la revolución tecnológica, a las nuevas formas de comunicación, a un discurso que se deteriora, a un discurso en el que se sustituyen los argumentos por las frases rápidas, ¿no? Por el pensamiento simplificado, donde no hay tiempo para reflexionar, donde aparecen grandes novedades como el de los protagonistas de la inteligencia artificial, donde la sustitución de los humanos en casi todos los órdenes de las cosas empieza a ponerse sobre la mesa, ¿no? Y su Daniel, capacidad para controlar esta nueva invención. y tu opinión con respecto a la oposición, ¿cómo la estás viendo? Bueno, Argentina tiene una oposición completamente diluida, fragmentada, desorientada, como la clase política tradicional en general en el mundo, por todos estos cambios que estamos comentando, ¿no? Aparecen nuevas formas de comunicación, aparecen nuevos esquemas políticos que están por fuera de los esquemas políticos partidarios tradicionales, ¿no? Aparece una velocidad para los cambios institucionales totalmente inédita, y ante eso la oposición no tiene respuesta, sobre todo el peronismo, que está en un proceso de transformación y de acelerado debilitamiento como nunca antes le ha ocurrido en 80 años de historia, ¿no? Necesita un nuevo líder, tiene su líder hasta ahora en prisión, ¿no es cierto? Muy circunscripta a la discusión dentro del peronismo bonaerense con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esa es una disputa por resolverse. Los gobernadores del resto del mapa argentino con posiciones divergentes, muchos de ellos con un diálogo muy intenso con el gobierno nacional, lo hemos visto en los votos
de la reforma laboral, lo vamos a ver en las próximas votaciones en el Senado y en diputados, ¿no? Entonces se está reconfigurando el mapa, pero todavía no tiene forma, todavía no aparece ese nuevo liderazgo, todavía no aparece quizá una fórmula política intermedia entre el kirchnerismo, que representa el viejo modelo, el liderazgo del peronismo y el anterior gobierno, y el mileísmo. En el medio parece que hay un electorado que está buscando algún tipo de opción moderada, ¿no? Que tome elementos de uno y otro, que cree que hay que contrapesar ciertas cosas del oficialismo, pero también apoyar otras, como todas las que han sido las medidas de estabilización, ¿sí? Bueno, ahí habrá espacio para que parte el radicalismo, para que el PRO, para que el peronismo de las provincias, ¿no? Todo eso se articule o no en una fórmula concreta en vías al 2027, a un 2027 que se empieza a jugar ahora, Pocho, porque vos mismo sabés que con el desdoblamiento de elecciones provinciales y demás, seguramente a partir de febrero del 27 ya tenemos elecciones que se empiezan a dirimir en una carrera electoral a mediados de este año, ¿no? Entonces ya está lanzado la disputa por 2027, pero todavía no están conformadas las opciones ni los liderados, ¿no? Las comisiones incluso. Dani, ¿cómo ves a los gremios? Bueno, los gremios han tenido en el primer round, digamos, de este año, obviamente fue la reforma laboral, donde hubo diálogos, ¿no? Y concesiones de un lado y de otro, un interés del gobierno por sacar la reforma posible, ¿no? Más que la reforma ideal, donde se discutían niveles de incidencia de los gremios que estaban puestos en tela de juicio, y que en los proyectos originales se buscaban morigerar o directamente eliminar, ¿no? En cuanto a los aportes obligatorios, etcétera, o los porcentajes. Bueno, hay un acuerdo allí, ¿no? Evidentemente en las últimas horas, pero son gremios debilitados, son gremios que, recordemos los procesos de reforma laboral, los intentos de reforma laboral anteriores, tenían una fortaleza muy distinta y de hecho lograron constituirse en una valla efectiva para que esas reformas prosperaran, ¿no? Ahora la reforma, aún con amputaciones, aún con concesiones, avanza. Y ahora llegará el turno en diputados, pero evidentemente con una fuerza que ha logrado el oficialismo y una capacidad ahí de tejer, y cierto pragmatismo que también hay que destacar del gobierno para reunir los votos, no tiene mayoría en las cámaras, que evidentemente muestran a un sindicalismo que forma parte también de la dirigencia desorientada, ¿no? Daniel, y ponernos de acuerdo con el tema de Europa, ¿qué opinas vos con respecto a ese tema? Bueno, ahí Digamos, la gran discusión europea apareció mucho en Davos, ¿no? Con un Trump señalándoles a los aliados históricos de los Estados Unidos que estaban cayendo en un modelo económico caduco, naif, ¿no? Con respecto a sus políticas energéticas, con respecto a su política militar. Allí Trump dijo, bueno, el problema de Ucrania y eventualmente de la extensión del conflicto es un problema europeo, no es un problema americano. Entonces, respecto de la contribución al presupuesto militar de la OTAN, Trump empieza a retroceder, empieza a decir, no, esta no es nuestra pelea es otra. Eso genera un enorme desafío para las principales potencias europeas ante un conflicto que ellos piensan seriamente que se puede ampliar en el mediano plazo. con la Unión Europea, con los países de la Unión Europea. Bueno, ahí tenés otro tema, ¿no? Que es el frente comercial, ¿no? Donde después de un cuarto de siglo logramos ese acuerdo que tiene que pasar ahora a la discusión legislativa en los distintos países, donde sabemos que hay países como Francia, donde todos los gremios agrícolas y demás resisten enormemente acuerdos de libre comercio como el que se está planteando. O sea, todavía falta una instancia allí, pero es que sin duda es un paso importante y también muestra de algún modo cierto grado de pragmatismo, ¿no? En el gobierno nacional, donde en algún momento temimos que el alineamiento con Estados Unidos, a Israel en segundo término, fuera excluyente respecto de otras posibilidades comerciales de vital importancia como es la relación con nuestros
socios latinoamericanos con la Unión Europea y con China en particular, ¿no? Y ahí Daniel, Milei ahora bajó un cambio en su discurso que, ideológico diciendo, que con una muestra de abordamos, pragmatismo diciendo que China es muy importante y luego avanzando con el acuerdo con la Unión Europea. Daniel, ahora que hablamos de lo de la Unión Europea, las conversaciones que existen, lo que ocurre y lo que podría ocurrir, ¿qué opinas vos con respecto a la situación de China en este aspecto? Bueno, China es la potencia en ascenso, ¿no? Es la potencia que crece a una tasa que supera a la de Estados Unidos y a la del mundo en general, y que evidentemente va acortando la brecha entre la primera y la segunda potencia, ¿no? La distancia con Estados Unidos, que genera un enorme dilema para la primera potencia en particular, para Trump puntualmente, que ha tenido esta política tan disruptiva, ¿no? De aranceles extraordinariamente agresivos, en los que ha tenido idas y vueltas, ¿no? Evidentemente forma parte de su estrategia de golpear primero y negociar después, o hacer anuncios grandilocuentes y después ver cómo puede efectivizar algún camino intermedio, ¿no? Eh, Luego tenemos en el plano, además del plano económico, con las limitaciones de unos y otros, o posibles acuerdos en un terreno y otro, la gran pelea tecnológica. Son los dos grandes actores en este factor que va a cambiar completamente la vida humana, ¿no? En el plano económico, en el plano político, en el plano militar específicamente, y donde el resto del mundo mira esta guerra con enorme incertidumbre, enorme desconfianza, porque evidentemente son empresas norteamericanas y empresas chinas las que toman la delantera en este aspecto, y donde la regulación en nuestros países, donde la Argentina se ha plantado ahí en Davos con la voz del ministro Sturzenegger, con una posición claramente no regulacionista y con una intención de convertirse en un terreno que les tiende una alfombra roja a las empresas tecnológicas, garantizándoles ningún tipo de regulación y todos los beneficios posibles para que la Argentina se convierta en un polo de desarrollo de recursos necesarios para la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos el frío, tenemos los recursos humanos, bueno, a todo eso lo que adelanta Argentina es no va a haber una legislación hostil, sino todo lo contrario, puede convertirse en un paraíso tecnológico para estas empresas. Es la gran discusión Daniel, del mundo. Daniel, ahora que hablamos de Europa, de Estados Unidos, Argentina, etcétera, ¿qué opinas de la situación del Mercosur? ¿Cómo la ves? Bueno, el Mercosur tiene vos conocés mucho de ese tema, obviamente, sus idas y vueltas, ¿no? Ha sido un proyecto al que le ha costado lograr cohesión, al que le ha costado lograr volumen, muy asimétrico en sus componentes, obviamente con un gran predominio de Brasil, donde se introduce la dificultad de la pésima relación que hay entre los líderes de los dos principales socios, que son Argentina y Brasil, Milei y Lula en particular. Pero bueno, han logrado avanzar en este acuerdo con la Unión Europea, eso es un dato relevante. Ahora, la relación entre los miembros o la convicción sobre el rol que debe jugar el Mercosur y demás es muy distinta. Y recordemos que en Brasil tenemos elecciones este año, ¿no? Entonces, ¿cuál será el resultado de esa elección? Pues es muy importante para la relación entre los países miembros del Mercosur. Pero en fin, faltan muchos meses para eso, y para hacia adelante tenemos esta posibilidad de generar una negociación con una escala que a nivel individual no podemos llevar adelante, ¿no? Y que forma parte del intento de los distintos países de volumen intermedio de tener más espalda para pararse en un mundo de gigantes, en un mundo cada vez más hostil, donde las grandes potencias empiezan a fijar sus reglas y a atropellar, ¿no? Con las pretensiones del resto de los países o con el mismo multilateralismo que busca ciertos equilibrios, ¿no? Y el propio peso de los organismos internacionales. Todo eso está debilitado. Entonces vemos acá a las grandes potencias dando una pelea en todo el mapa, y bueno, una de las posibilidades de jugar algún papel allí, de poder contener sus efectos negativos, es claramente tener acuerdos regionales como este. Daniel, nos queda 2 minutos, pero yo te pediría que vos digas cómo estás viendo, qué puede pasar de ahora en adelante, incluso el proceso electoral de la Argentina, lo que pidan uno, un partido, otro partido, cómo se manejan las fuerzas políticas y qué ves que puede pasar en todo este tiempo que nos queda en el futuro.
Bueno, a nivel nacional yo te diría que, a ver, ahora aparece el síndrome del tercer año, ¿no? Para los gobiernos no peronistas, que yo creo que lo arranca muy bien Milei, con su victoria electoral obviamente en octubre, con la capacidad de avance, con su proceso reformista, con la dilución de su principal oposición, con las disputas y la desorientación que tiene la oposición en general, ¿no? Tiene grandes chances, con perspectivas económicas positivas, con posiblemente una muy buena cosecha, con precios de los commodities altos, con inversiones que se pueden abrir si baja un poco más el riesgo país y si hay apertura al crédito, ¿no? Y si finalmente las reformas pasan y eso genera un horizonte más auspicioso que lleve hacia ese 2030, ¿no? Que imaginan economistas como Arriazu, con una minería dando tantas divisas como el campo, con energía en la misma línea, vaca muerta al máximo, lo que puede dar la industria tecnológica en general, pero se abre un gran interrogante, que es lo que vos decías hace un rato. Bueno, ¿qué pasa con la oposición? ¿Cómo se arma? ¿Hay allí una tercera fuerza que va a empezar a tomar un lugar y que puede llegar a disputar en un eventual balotaje, ¿no? En un segundo puesto. Bueno, esa es la gran pregunta hacia adelante. Daniel, ¿qué te parece? Esto como final, la última pregunta. ¿Qué te parece si volvemos a pensar en una nueva mayoría nacional? Bueno, hay mucho para tejer ahí, ¿no? Hay mucho espacio para la política, hay mucho espacio para el diálogo, hay mucho espacio para revisar qué de todas las bases institucionales hay que preservar, aún en un mundo que cambia, aún en un mundo atravesado por la tecnología que plantea otras exigencias ciudadanas, ¿no? Nuevos liderazgos. Bueno, la institucionalidad, los preceptos democráticos, los principios republicanos siguen teniendo un enorme valor y creo que en torno a eso se puede construir una alternativa, una opción, un discurso nuevo, con nuevos protagonistas, pero también con viejos protagonistas que conocen muy bien cuáles son esos carriles, las ventajas de las estructuras sobre las que se apoyan los principios de convivencia de toda democracia, ¿no? Todo está en discusión demasiado rápido, se destruye más de lo que se construye y aquí hay que poner un ojo, me parece, en preservar lo bueno que tenemos. Gracias, querido Daniel. Se nos Muchas fue el gracias a tiempo. vos. Te mando un abrazo, te deseo suerte en todo lo que estás empeñado en hacer y lo que estás haciendo. Así que te agradezco tu presencia hoy en nuestro programa. Muy agradecido a vos. Un abrazo grande. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Mirá, con esto soy ahorro con Galicia. Ocupado, viejo, ocupado, un poco de privacidad. ¿Cómo te vas a meter así? ¡Qué barbaridad! Será de Dios, che. ¡Qué bárbaro!